iniciar orando a Dios, pidiendo su ayuda, su dirección. Padre Celestial, gracias por su amor, gracias por su bondad, gracias porque usted nos permite llegar hasta su iglesia. Gracias, Señor, también porque nos permite abrir su palabra y ser edificados por ella. Rogamos que usted abra los ojos de nuestro entendimiento, que incline nuestro corazón hacia sus palabras para ponerlas por obra. Y, Señor, pedimos que usted pueda hablar a su iglesia a pesar de mí. Guíenos, Señor. Rogamos que usted me ayude a exponer solamente el consejo bíblico, que no exponga nada que salga de ella, que esté fuera de ella. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, hoy día tenemos lo que es la última sesión de Efesios. Calculaba, ya llevamos 11 domingos hablando sobre Efesios. Es decir, ya llevamos un tiempo prolongado y sin duda que la carta a los Efesios va a abarcar varios temas. Recordemos que dijimos que la carta a los Efesios se componía de dos partes o que se encontraba dividida en dos secciones. La primera sección era una parte doctrinal, en donde encontrábamos aquellas cosas que el Señor quiere que su iglesia sepa. Del capítulo 1 al 3 entonces estaba el aspecto doctrinal, en donde yo puedo encontrar aquella doctrina y enseñanza que yo como creyente debo saber. Y del capítulo 4 al 6 encontramos lo que es ya la vida práctica. ¿Cómo? Eso doctrinal que presenta el apóstol Pablo lo llevo de forma práctica a mi vida diaria. Y ahí tenemos capítulo 4, 5 y 6. Hoy día vamos a ir con el capítulo 6, que va a continuar un poco con lo que presentó el hermano Enrique la semana pasada. En la semana pasada, ya en el cierre de la escuela dominical, habló acerca de los maridos y de las esposas, diciendo, como dice el versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Podríamos cerrar como que esa era ya la lección final que daba el apóstol Pablo. Ahora el apóstol Pablo va a continuar con esa enseñanza y luego va a cambiar un poco el tema. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? No sé si está ahí el... ¿Sí? Entonces, hoy día, recomendaciones para la vida diaria del creyente. ¿Cómo lo vamos a dividir? De la siguiente forma. Parte 1, enseñanza para los hijos y padres. Parte 2, enseñanza para la vida secular. Entiéndase por vida secular el diario vivir. Últimamente se ha generado revuelo con la palabra secular, pero lo único que implica es cualquier actividad o cualquier acción que realiza el creyente fuera del ámbito eclesial, es decir, fuera de la iglesia, fuera de lo que tiene que ver con los momentos de oración, momentos del estudio de la palabra o comunión con otro creyente. Es decir, el trabajo, la escuela, cuando vamos en la micro, cada una de esas circunstancias sería un ambiente secular. Entonces, primero, enseñanza para los hijos y los padres. Segundo, enseñanzas para la vida secular. Tercero, recomendación para el diario vivir. 4, el ejemplo de la oración de Pablo. Y quinto, la despedida del apóstol Pablo. Por cosa de tiempo, solamente iré presentando los versículos y las secciones. La sección número 1, enseñanza para los hijos y los padres, que va desde el versículo 1 al versículo 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros la semana pasada terminamos viendo cuáles eran los mandatos para el esposo. Era amar a su mujer. Para la esposa, respetar y darle su lugar al esposo. Luego de que Pablo aborda lo que es el núcleo de la familia, el esposo y la esposa, se va a referir a ambos en su rol de padres. Y esto ya nos va a dar un lugar de importancia. Antes que los hijos, para los hombres, viene la esposa. Y antes que los hijos, para la esposa, viene el esposo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, mis papás, en nivel de importancia, para mi mamá es más importante mi papá. Y en segundo lugar, vengo yo. Y en tercero, mi hermano. No, ahí los hijos en el mismo lugar, pero siempre ese es el orden que va a dar la Biblia. Entonces, va a hablar primero a los hijos y les va a decir, hijos, obedeced en el Señor
a vuestros padres porque esto es justo. Enseguida podemos recordar quizás los pasajes de Proverbios, Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. También tenemos Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. No es algo nuevo que está presentando el apóstol Pablo. Él le está recordando a los hijos que su labor como hijo es obedecer a sus padres, que eso es lo que ellos deben hacer en su rol de hijos. Deben obedecer en el Señor a los padres. La palabra que ocupa de obedecer está en imperativo. ¿Qué quiere decir eso? Que es una orden, que es un mandato, que no se va a negociar. La orden es, hijos, obedezcan a vuestros padres. Y la pregunta es, ¿por qué debo obedecer a los padres? Primero, porque Dios lo estableció así, porque ese es el orden dado por Dios. Pensémoslo así, la cabeza de la familia es el padre, Dios lo puso así. Entonces el hijo debe total sujeción a sus padres y sobre todo al papá porque es la cabeza de la familia. Entonces, someterse a los padres es someterse a Dios. Y segundo, trae bendición. Entonces, si lo vemos de nuevo en lugar de importancia, yo debo obedecer a mis padres. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor mandó, lo más importante. Y en segundo lugar, porque además va a traer bendición para mi vida. Respecto al versículo que dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muchos lo atribuyen como a prosperidad, si comparan la vida de un creyente que obedece a su padre con la vida de un inconverso que no obedece a su padre, varios creen que entonces la diferencia radica en que el creyente vive más tiempo. Pero nosotros sabemos de creyentes que podemos decir que eran sujetos a sus padres y que han muerto jóvenes. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No se cumplió el versículo? El versículo no tiene que ver tanto con eso. Tiene que ver con que el hijo que obedece a su padre va a traer bendiciones para su vida. Veámoslo de esta forma. Cuando nosotros obedecemos a nuestros padres y al consejo bíblico que nos puedan dar, naturalmente, siempre eso va a ser lo mejor. Obedecerlo siempre va a traer beneficio, siempre va a traer bendición sobre mi vida. Algo interesante que nos lleva a pensar este versículo. Cuando dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, está el mandato claro a los hijos. Hay que obedecer algo. Pero, ¿qué debe obedecer el hijo? Y ahí viene la segunda enseñanza. Debe haber algo que obedecer. Y ese algo está descrito ahí en el versículo 4. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es labor de los padres enseñar a los hijos en lo que es el camino del Señor. Y en particular, este versículo va dirigido a los padres, al papá, al hombre. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Es decir, las normas, las reglas, lo que le voy a imponer al hijo, no debe ser una regla antojadiza. No debe ser porque a mí me pareció, porque sí, o una regla solo para molestar al hijo. Debe ser una regla basada en ¿qué? En la Escritura. Una norma cuyo parámetro sea el bíblico. Por eso dice, disciplina y amonestación del Señor. Y aquí entonces, para entender este versículo, podemos volver a Proverbios. ¿Cuál es la labor del padre? Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Qué tiene que hacer el papá en la casa? Entregar la instrucción, la norma y el parámetro bíblico con el cual yo me debo conducir. ¿Y qué hace la mujer? ¿Qué hace la madre? La segunda parte del versículo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Es un trabajo en equipo entre el esposo y la esposa. El esposo entrega la dirección bíblica, entrega el mandato y la ordenanza, alumbra los ojos de su hijo por medio de la Escritura. ¿Y qué hace la esposa? Acompaña a su hijo para que sepa cómo obedecer a la palabra del Señor. Concluyendo la sección, podemos decir, el hijo debe obedecer a los padres, pero para poder obedecer debe haber un mandato y ordenanza que debe ser dado por el padre. Y para cumplir adecuadamente esta norma, debe ser guiado por la madre para comportarse bíblicamente. De esta forma se compone la familia. Uno gobierna, el hombre, uno guía, la madre, y otro obedece, el hijo. Y esa fue la instrucción que dejó el Señor. Ahora, cabe de recalcar lo siguiente. Hoy en día,
los roles están pervertidos. La mujer quiere ocupar el rol del hombre, el hombre no quiere tomar la responsabilidad y los hijos no quieren obedecer a sus padres. Pero ¿cuál es el orden bíblico? No hay nada más grande ni nada mayor que pueda hacer un padre que entregar principios y consejos bíblicos. Eso es lo máximo que puede hacer y lo máximo que debe velar un padre. Entregar consejos, mandatos y enseñanzas. Porque ese es el rol que el Señor le entregó para con sus hijos. Y sobre la mujer, no hay nada más valioso que pueda hacer una mujer para guiar a sus hijos hacia Cristo. Y así es como Pablo va a decir que se debe componer la familia. ¿Y qué hace el hijo? No hay nada más beneficioso para un hijo que seguir los mandatos y las direcciones de sus padres. Sobre esto, algo a reflexionar. ¿Y hasta cuándo mi papá va a ser mi papá? ¿O hasta cuándo mi mamá va a ser mi mamá? ¿Hasta cuándo tengo que cumplir este versículo? Hasta siempre, porque mi papá siempre va a ser mi papá, mi mamá siempre va a ser mi mamá. Ahora, se entiende que hay un matiz. Mientras yo estaba en la casa, hasta hace 2 años, yo me tenía que sujetar literalmente a lo que mis papás decían. Si ellos decían que tengo que estar a tal hora en mi casa, a tal hora tenía que estar en mi casa. Si ellos decían esto, hasta aquí, hasta allá, tenía que cumplir literalmente el mandato y la ordenanza. Ahora, siguiendo el pasaje de Génesis, yo salí de la casa de mis padres y dije el hombre a su papá y a su mamá y una hacia su mujer, sea una sola carne. Ahora, en ese proceso, ¿yo me olvido de lo que dicen mis papás? No, lo considero, lo tomo, lo escucho. ¿Por qué? Porque siempre su consejo va a ser beneficioso. Entonces, ahí está el mandato a los hijos. Luego de hablar a los hijos, va a dar una ordenanza para lo que es la vida secular. ¿A qué me refiero con esto? Para la vida diaria. Va a decir el apóstol: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Luego de que Pablo habla a la familia, al núcleo del hogar, va a hablar para el desarrollo en lo que algunos escritores llaman como la vida pública, lo que hago fuera de la casa. Mi única responsabilidad fuera de mi casa es ir a trabajar. Y supongo que ustedes, la mayoría, hacen lo mismo. O van a estudiar, o van a estudiar, o sea, dije lo mismo. O van a estudiar, o van a trabajar. Pero ¿cómo debemos comportarnos en ese lugar? Bueno, aquí Pablo lo va a decir. No sirviendo al ojo. Yo no trabajo ni estudio solo cuando me ven, sino que trabajo en cada momento. ¿Por qué? Porque mi trabajo debe tener el parámetro como si fuera hecho para Cristo. Ese es el parámetro, como si el trabajo que yo estoy realizando, el beneficiario de él, fuera Cristo. Y va a dar Pablo en estos versículos 5 lecciones. Primero, no servimos para quienes nos ven, lo hacemos para Dios. Si nosotros trabajamos, debemos hacerlo como si fuera para el Señor. Ese es el parámetro. Es decir, llego puntual, no robo las cosas del trabajo, llevo una conducta intachable, no trato de perjudicar a mi empleador, no trato de aprovecharme de él. ¿Por qué? Porque debo trabajar como si mi jefe fuera Dios. Servimos o trabajamos de buena voluntad. Si mi jefe me manda a hacer algo, yo voy a regañadientes, pateando el suelo. No, ¿por qué? ¿Qué dice el versículo? Sirvamos o trabajemos con buena voluntad, con una buena disposición del corazón. Lo que realizamos, lo hacemos con sencillez de corazón. Y veámoslo así, hermano, ¿usted es bueno en lo que hace? Espero que así sea, porque va a asegurar su trabajo durante un tiempo. Pero si usted es bueno en lo que hace, debe hacerlo con humildad, no con orgullo, no creyéndose mejor que el resto, no mirando en menos a su jefe. ¿Cuántas veces hemos pensado, mi jefe no tiene idea de nada? Yo debiera estar usando su puesto. Yo sé más que él. Él no tiene idea. Llegó ahí porque es amigo o hijo del jefe. Pero eso, ¿es trabajar con humildad en el corazón, con sencillez? ¿O es trabajar con orgullo creyendo que el puesto que él tiene lo merezco yo?
Debemos trabajar con sencillez de corazón. La cuarta lección que deja el apóstol: servimos entendiendo que Dios está sobre nosotros, sobre nuestros jefes o subordinados. Y es precioso como lo presenta el apóstol. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Debo considerar, si yo soy empleador, debo entender que mi empleado también es creación del Señor, así como yo. Y me encanta cómo lo presenta después, y que para él no hay acepción de personas. Entonces ahí viene el punto 5. Frente al Señor, todos somos iguales. Debo estimar al otro como a mí mismo. Debo tratarlo con la misma dignidad que yo creo que debo merecer yo. Si yo creo que merezco en mi trabajo un trato digno, con esa misma dignidad debo tratar a mi empleador o a mi empleado. Entonces, 5 puntos que da el apóstol Pablo. No servimos para quienes nos ven. No trabajamos para ellos. Trabajamos como si fuera para el Señor, con excelencia. Servimos o trabajamos de buena voluntad. Lo que realizamos lo hacemos con sencillez de corazón. Servimos entendiendo que Dios está sobre nosotros y sobre nuestros jefes o subordinados. Y trabajamos entendiendo que somos iguales. ¿Qué quiere decir? Que debo estimar al otro como a mí mismo. Y por eso dice, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. No debo abusar de mi posición dentro de mi trabajo. Debo, desde mi posición, tratar bien al otro, porque es el mandato del Señor. Y es llamativo que el apóstol Pablo aborda lo que es mi comportamiento en la iglesia o mi relación con la iglesia, mi relación con la familia. Y ahora se va a algo tan trivial como el trabajo. ¿Por qué lo hace? Porque el creyente debe mostrar que es creyente en todas las áreas de la vida. Porque pensemos en lo que decía Efesios un poquito antes, en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si yo he conocido al Señor, si yo he sido salvado por Él, ¿puedo comportarme como un inconverso? No, porque como yo era antes, ya no lo soy. Y esto lo debo reflejar en mi conducta diaria. ¿Por qué? Porque recordemos que dice también la palabra del Señor que somos nueva criatura, transformados por medio de la obra salvífica realizada por Cristo allá en la cruz. Entonces, diariamente debo mostrar que ya no soy como el resto y debo vivir de esta manera, como se presenta acá. Si lo pudiéramos sintetizar, ¿cómo debo vivir en la semana? Los hombres debemos vivir amando a nuestras esposas. Los hijos obedeciendo a sus padres. Las esposas amando y respetando a sus esposos. Los que trabajan sirviendo y trabajando como si fueran para el Señor el trabajo que realizan. Es decir, cada aspecto de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos e incluso mientras dormimos, debe estar marcado por querer llevar gloria y honra al Señor. Y luego de Pablo sintetizar esto, vamos a ir al punto 3. Dice, recomendaciones para el diario vivir. No supe qué otro título ponerle, porque lo que va a abordar ahora el apóstol Pablo es algo que debiéramos hacer todos los días. Por ejemplo, lo que acaba de hablar Pablo, lo del que hablaba al trabajador, yo eso lo puedo aplicar de lunes a viernes. Sábado y domingo yo no trabajo, pero lo que viene a continuación lo debo hacer todo el día, a cada instante. ¿Qué cosa es? Veamos. Recomendaciones para el diario vivir. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí está la recomendación para el diario vivir. La recomendación para el diario vivir que da el apóstol Pablo es, primero, fortaleceos en el Señor. Y este consejo ya lo había dado el apóstol Pablo y tiene que ver con lo siguiente. Para yo cumplir con todo lo que está antes, para ser un esposo que ame al Señor, o sea, bueno, obvio, pero que ame a mi esposa, para ser una esposa que respete a su marido, para ser un padre que instruya a su hijo, para ser un hijo obediente a sus padres, para ser un trabajador responsable o un empleador responsable, para cada una de esas cosas, para comportarme como es digno, debo estar siendo fortalecido por el Señor porque solo no voy a poder. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Tomen fuerzas, fortalezcanse en Dios. ¿Para qué? Para vivir santamente, santa y piadosamente. Recordemos que el apóstol Pablo había dicho que recomendaba que viviéramos como es digno de la profesión a la cual hemos sido llamados. Y para eso vino la descripción anterior. Y nos dice, ¿y cómo cumplo con esto? Siendo fortalecidos por el Señor. Y esa va a ser la primera recomendación. Y luego viene la segunda, que va a decir, tomados toda la armadura de Dios. Antes de entrar de lleno a la armadura de Dios, quiero abordar el punto donde dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, etc. El creyente tiene lucha contra tres cosas. La carne, el yo mismo. Por ejemplo, si leemos este listado de lo que yo debo hacer, probablemente mi carne lucha contra eso y no quiere hacer lo que dice ahí. Por ejemplo, dice que debemos hacer las cosas de buena voluntad con nuestros jefes. Ahora, mi carne va a luchar contra eso. Yo de por sí no quiero hacer las cosas de buena gana. Muchas cosas que dice mi jefe yo no las voy a compartir, voy a decir, pero es innecesario. Entonces ahí hay una lucha con mi carne. ¿Qué otra lucha tiene el creyente? Con el mundo. Este sistema que va constantemente contra Dios. Podemos meter, por ejemplo, las filosofías humanas, lo que tiene que ver con lo LGTBIQ+, todo este espectro que va constantemente contra Dios. Y tercero, tenemos lucha, como dice acá, contra el diablo. Hay un problema que se ha dado en los creyentes en este punto, y tiene que ver con que varios andan reprendiendo demonios, echando al diablo, y que el diablo es un vencido, y que yo le pego, y que básicamente él está derrotado, pero la Biblia nunca ha dicho eso. De hecho, Judas va a decir lo siguiente, de la misma manera, Judas 1:8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfemas de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Qué está diciendo? Nosotros no conocemos lo que tiene que ver con Satanás, con los ángeles, solo conocemos lo que nos presentó la Biblia, pero más allá de eso no. ¿Y qué está diciendo aquí Judas? Nos está diciendo que no debemos blasfemar contra esas cosas que no conocemos. El consejo de Pablo no es ir a esta guerra espiritual y reprender al diablo y los demonios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo son cosas prácticas. Tomar la armadura del Señor, ¿para qué? Para resistir al diablo. Es solamente eso. Entonces, ¿qué debo hacer yo frente al diablo? ¿Ir a reprenderlo? No. Debo tomar la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Bueno, ahí la va a presentar también el apóstol Pablo. Está una más. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recordemos que Pablo está preso. De hecho, él va a decir más adelante, en el versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas. Pedro se encuentra preso. Lo más probable es que Pedro se encuentra rodeado de soldados. Y va a mirar a estos soldados y va a hacer una analogía, va a hacer una relación. Así como el soldado se prepara para la batalla, se prepara para enfrentar a sus enemigos, el creyente tiene que hacer lo mismo, tomar la armadura de Dios.
Algunos han intentado comprender o decir por qué, por ejemplo, la coraza es de justicia y la coraza no es de verdad. Eso no tiene mucha importancia para el apóstol Pablo. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que debemos considerar las siguientes cosas. Ahí sí. Tenemos que considerar la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Pablo dirá que cada una de estas cosas deben estar presentes en la vida del creyente. Veámoslo así. Un soldado puede ir a la batalla sin espada, no, lo van a matar. ¿Puede ir a la batalla sin algo que proteja su tórax? No, lo van a matar. ¿Puede ir sin casco? No, lo van a matar. ¿Puede ir sin calzado? No, se va a enterrar algo y se va a agachar a verlo y lo van a matar. No puede ir desnudo a la batalla. Tiene que tomar los implementos generados para ir a la guerra. Así el creyente debe tomar todo lo que el Señor le ha entregado para la vida diaria. ¿Y cómo estas 6 cosas las puedo aplicar a mi vida? De la siguiente forma. Primero, cuando habla de la verdad, hemos de ser fieles en mantener la verdad de la palabra de Dios. Y es también necesario que la verdad nos sostenga a nosotros mismos. Es solamente la palabra del Señor la que nos va a mantener día a día. Cuando vienen momentos de debilidad, momentos de flaqueza, es solamente la palabra a la que yo me puedo aferrar. Cuando habla de la justicia, debemos tener la disposición, ahí está. Cada creyente está revestido de la justicia de Dios, como dice 2 Corintios 5:21, pero también debe manifestar integridad y rectitud en su vida personal. Cuando habla del evangelio de la paz, el creyente debe tener la disposición de partir presto con las buenas nuevas de la paz y por ello una invasión al territorio del enemigo. Lo único que se marca aquí como una invasión al enemigo no es ir a reprenderlo, es ir a ¿qué? A salvar las almas, predicando el evangelio, las buenas nuevas de la paz. Por eso es tan importante que participemos de lo que ha estado presentando el pastor de la misión Andrés. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto, estar calzados, estar prestos, estar listos para ir a presentar el evangelio a aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Cuando habla de la fe es la firme confianza en el Señor y en su palabra. Cuando las tentaciones queman, cuando las circunstancias son adversas, cuando saltan las dudas, la fe mira arriba y dice, creo en Dios. En los momentos adversos, en los momentos más complicados, lo único que podemos hacer es sostenernos en la fe diciendo que el Señor es quien tiene control de todo. Cuando habla de la salvación, tenemos que tener la certidumbre y la certeza de que nosotros vamos a perseverar hasta el final y que el Señor va a venir por nosotros, sus santos, y que vamos a morar eternamente con Él. Debemos tener constantemente esa seguridad. Y finalmente, cuando se refiere a la palabra de Dios, el creyente debe acudir en ella en los momentos complejos. La Biblia nos debe iluminar indicando qué debemos hacer. La Biblia nos alienta, nos esfuerza. Solo ella puede dilucidar la duda y romper toda la adversidad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando habla de esta armadura. Está hablando de una vida o de actitudes prácticas que yo debo hacer todos los días. Y debiéramos preguntarnos, ¿estamos viviendo en la verdad? ¿Estamos viviendo con justicia? ¿Estamos prestos para anunciar el evangelio de la paz? Es decir, de nuestra boca sale solamente el evangelio. ¿En nuestro corazón ha depositado su confianza en el Señor? ¿Estamos claros y seguros de nuestra salvación? ¿Vamos constantemente a la palabra de Dios? Bueno, así es como se resiste al diablo, con actividades prácticas, con actividades diarias. Además de esto, el apóstol Pablo dirá que debemos estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, podríamos preguntar, entonces la oración no es tan importante porque no es parte de la armadura de Dios. Por eso aclaraba, la armadura es una analogía, es lo que el creyente debe vestir diariamente en su andar como cristiano. Aparte de ese andar como cristiano en justicia, en verdad, en todo lo que veíamos, el creyente debe llevar una vida marcada por la oración. Recordemos lo que Cristo le dijo a sus apóstoles allá en el Getsemaní. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. ¿Por qué debo orar?
Porque el creyente, con la oración, va a evitar también caer en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Todos estos consejos que da el apóstol Pablo tienen que ver con llevar una vida santa, cercana al Señor, y poder resistir todas las acechanzas que va a realizar el diablo y el enemigo. Es una verdad que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, que el diablo le encantaría ver la obra del Señor destruida, que el diablo le encantaría ver al creyente lejos de su Señor. Pero ¿y cómo resistimos eso? Con las herramientas dadas por el Señor: la oración, la Biblia, una vida en santidad y piedad, una vida en justicia, una vida que anuncie el mensaje de salvación. Con todo eso podemos resistir al diablo. Y casi finalmente, viene la cuarta parte, el ejemplo de la oración de Pablo. Vamos a ir más rápido en esta parte. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esta oración es preciosa porque Pablo va a por lo menos pedir 5 cosas. Oren para que el Señor me use, que Él ponga en mi boca lo que debo decir. Oren para que con denuedo presente el Evangelio, que no cese de cumplir el ministerio encargado por Dios. Tercero, oren para que lo que presente sea el misterio del Evangelio, lo bíblico. Oren para que presente el Evangelio con denuedo, que no cese, que no me canse de hacerlo. Quinto, oren para que hable como debo hacerlo. Esta es la petición del apóstol Pablo. Y yo pensaba, qué hermoso pensar, el gran apóstol Pablo está pidiéndole oración a los hermanos de los Efesios. Pero ¿no es el gran apóstol Pablo? Sí, es el gran apóstol Pablo. Pero así como el apóstol Pablo necesita de la oración de los hermanos, nosotros también necesitamos de la oración de los hermanos. Nosotros necesitamos que hayan otros orando para que el Señor nos use, para que el Señor ponga en nuestra boca lo que debemos decir. Debemos tener otros que oren para que nosotros podamos presentar con denuedo también el Evangelio. Debemos orar y pedir que otros oren por nosotros para que podamos cumplir con el ministerio que el Señor nos ha encargado. Debemos tener otros que oren para que nosotros podamos presentar bíblicamente el mensaje del Evangelio. Debemos tener a otros que puedan orar por nosotros para que no nos cansemos de presentar el Evangelio. Y debemos tener a otros que oren por nosotros para que cada vez que hablemos, lo hagamos como debemos hacerlo. El cristiano no puede vivir solo, no puede vivir alejado en un ostracismo respecto a los otros creyentes. Necesitamos de la oración, como lo decía Pablo al principio, de los santos y fieles. Y algo que es preocupante es que usualmente en todas las iglesias, no solo acá, sino que en todas las iglesias, la reunión con menos asistentes es la reunión de oración. Y eso está pésimo, porque la oración nos ayuda a resistir al diablo. La oración es necesaria para el apóstol Pablo, y si el apóstol Pablo necesitaba la oración de la iglesia, ¿cuánto más nosotros, que no somos el apóstol Pablo? Estamos lejos de ser el apóstol Pablo. Y si Pablo pide la oración de la iglesia, nosotros constantemente debiéramos estar pidiendo a la iglesia que ore por nosotros. Y ya para terminar, la despedida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, para terminar, dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Respecto a Tíquico, podemos empezar a buscar las referencias que se hacen en la Biblia, que son alrededor de 5, pero solo vamos a decir qué hermosos los calificativos que dice Pablo sobre él. Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. Los otros así nos debieran considerar a nosotros mismos, hermano amado. ¿Amamos a nuestros hermanos? Podemos decir sí, bien, demostrémoslo entonces en obras prácticas, porque así otro va a saber que nosotros los amamos. ¿Y podemos ser considerados fieles ministros del Señor? ¿Estamos cumpliendo fielmente con lo que el Señor nos ha encargado a nosotros como sus hijos? Bueno, Tíquico nos da ejemplo. Y lo otro, qué bueno es rodearse de gente así. Porque, por ejemplo, Pablo, a él le pudo encargar que llevara esta carta y el mensaje
que les diera a conocer a los hermanos cómo estaba él. ¿Por qué pudo hacer esto? ¿Por qué pudo servir Tíquico a Pablo? Porque era fiel, fiel ministro de su Señor. Otra cosa a remarcar, Pablo lo envió a los hermanos de Efeso para que sepan lo tocante a cómo estaba Pablo y quienes los rodeaban, y que así puedan consolarse vuestros corazones. Así nos preocupamos por los demás, porque los de Éfeso estaban desconsolados, porque envían a alguien para que los consuele. Cuando no sepamos de otro hermano, cuando no sepamos a ciencia cierta cómo están, debiéramos preocuparnos, siguiendo lo que dice ahí en Romanos, cuando dice que alegrados con los que se alegran, llorados con los que se lloran, ahí en Romanos 12:15. Ese debiera ser nuestro corazón para con los demás, como los hermanos de Éfeso. Y respecto al versículo 23 y 24, me encanta cómo lo presentó MacDonald. En los versículos finales tenemos los saludos característicos de Pablo. Paz y gracia. Al combinar estos dos, desea para sus lectores la suma de todas las bendiciones. También al combinar las características palabras judía y gentil, puede estar haciendo una velada referencia final al ministerio del Evangelio, a judíos y gentiles, hecho ahora uno en Cristo. En el versículo 23 desea que sus lectores tengan paz y amor con fe. La paz actuaría como una aguerrida guarnición en sus corazones en toda circunstancia de la vida, y el amor los capacitaría para adorar a Dios y trabajar unos con otros. La fe le daría fuerza para hacer hazañas en la guerra cristiana. Todas estas bendiciones vienen de parte de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo, lo que sería imposible si ellos no fueran iguales. Finalmente, en el versículo 24, el apóstol amado desea gracia para todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor incorruptible y sincero. El amor cristiano tiene la cualidad de permanencia. Su llama puede en ocasiones vacilar y atenuarse, pero nunca se apaga. Por eso dice, a los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Y creo que es una hermosa descripción de lo que es la iglesia. Un grupo de pecadores redimidos, pero que, como dice acá, aman inalterablemente a su Señor. Y bueno, así terminamos la carta a los Efesios. Y ya para terminar, ¿por qué poner atención a la carta de Efesios? ¿Por qué leerlas? Por el capítulo 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vivamos como es digno de la profesión a la que el Señor nos salvó, a ser sus hijos. Oremos para cerrar esta parte. Padre Celestial, gracias por su amor, gracias porque vemos su fidelidad en que pudimos iniciar esta carta y la pudimos terminar. Padre, ayúdenos a comprender la doctrina y aplicarla a nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo inició la carta, ora a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ayúdenos, Señor, a que nosotros que estamos en la Farfana podamos ser santos y ser hallados fieles para usted. Señor, llénenos de su gracia y su paz, como también lo oraba Pablo. Rogamos que nos ayude a vivir santa y piadosamente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces ahora el hermano Enrique. Bien, muchas gracias. Estoy acá al frente porque ahora vamos a tener un tiempo especial, después de haber tenido la clase de la escuela dominical. Ya comienza diciembre, 1 de diciembre, y estamos también terminando están dando finalización varios ministerios, ¿no?, de la iglesia, y uno de ellos es la escuela dominical. Así que los niños han estado preparando durante estas semanas, así que como ustedes ven aquí, el escenario está preparado para algo especial que ellos van a compartir con cada uno de nosotros. Así que dejo a la hermana Carlita para que dirija este tiempo. Hola hermanos y hermanas, buenos días, espero que estén todos bien. Les quiero contar que vamos a hacer el cierre de la escuela dominical y nosotros este semestre estuvimos viendo la vida de Moisés. Por lo tanto, vamos a hacer algo en relación, obviamente,